El PSOE ha propuesto una ley para encarcelar a todo aquel que hable bien del franquismo. Grabo este vídeo para derribar las mentiras históricas, además de la perspectiva del franquismo respecto al resto del mundo. Y por añadidura, nunca debemos interpretar la historia con los ojos del presente. Antes de iniciar el vídeo, quiero dejar claro que no defiendo el franquismo, ni Franco, el ultraconservadurismo, ni etiquetas varias. Lo único que defiendo es la verdad, con datos objetivos que nunca os dicen, que puestos sobre la mesa podremos sacar conclusiones. Bueno, empecemos por las fechas para tener un esquema amplio e ir encajando las piezas del puzzle. Dicho lo cual, se acusa a Franco de golpista y a Fidel Castro de revolucionario, porque es una mejor evadiendo toda objetividad por sesgo ideológico. Se dice que Franco se rebeló contra la República. Si realmente a Franco le molestase el simple hecho de tener una república, ya se habría revelado en 1931, con lo cual es un argumento que no se sostiene. Sin embargo, el general Sanjurjo sí dio un golpe de estado contra la República. En este caso fue fallido. Se proclama la República a través de un pucherazo de unas elecciones municipales y autonómicas, ganando los monárquicos en proporción 5-1. Ya en el 31 se inició la quema de edificios, bibliotecas y 1000 iglesias, violaciones de monjas y 6000 sacerdotes asesinados, ataques a sedes de Falange y la derecha, golpes de estado contra la Segunda República. 1932. El general Sanjurjo da un golpe de estado fallido con poquísimo apoyo del ejército. 1934. Revolución de Asturias por el PSOE de Largo Caballero y por parte de los revolucionarios comunistas. 1934. Luis Companys, de Esquerra Republicana de Cataluña, desde la Generalidad, se rebeló contra la República. Fue encarcelado. 1936. Largo Caballero dijo: si la derecha gana las elecciones, iremos a la guerra civil. Desmoronado el sistema entre el 34 y el 36, la democracia ya no existía. Crímenes durante la Segunda República. Comunistas, socialistas y anarquistas se mataban entre ellos. Según el historiador César Vidal, Companys llegó a asesinar a más gente en 8 años que Franco durante toda la dictadura, en 36 años, y que el mal llamado bando republicano llegó a asesinar a más gente en Madrid que durante toda la dictadura de Pinochet. Y a medida que avanzaba la república, cada vez más militares se planteaban intervenir. El detonante de la guerra civil como tal. Tras el asesinato de José Calvo Sotelo, jefe de la oposición de la derecha, Franco 3 días después decide unirse al golpe, siendo ya el último militar. Franco se rebeló contra los anarquistas revolucionarios de la FAI. Franco se rebeló contra el comunismo revolucionario financiado por Stalin. Y por último, Franco se rebeló contra los golpistas del PSOE e iniciar oficialmente el 18 de julio de 1936 la guerra civil. En ese octubre se asesinaron a 4000 personas por parte de Santiago Carrillo, del Partido Comunista, en la villa de Paracuellos del Jarama, en Madrid. El 20 de noviembre se asesinó a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española. El PSOE de Indalecio Prieto y Negrín llevaron a Rusia toneladas de lingotes de oro del Banco de España para financiar el armamento para la guerra civil. Bandos. El ejército y los nacionales o el bando azul. Es apoyado por los italianos de Mussolini y voluntarios de Hitler. Y el Frente Popular o el bando rojo, mal llamado republicano, es apoyado por Stalin con el doble de tropas que la ayuda de Italia y Alemania a los nacionales. Bien, situándonos en 1936, Hitler aún no inició el holocausto judío ni las invasiones, y económicamente Alemania iba bien. De hecho, Francia e Inglaterra estaban contentos con Hitler. Pero Stalin ya inició las purgas del gobierno al que disintiese, y las hambrunas del sistema comunista ya eran evidentes. Tras 1924, Lenin deja 5 millones de muertos por hambruna, sobre todo en Ucrania. Viendo este panorama, Franco se posiciona como anticomunista. El ejército llega a las ciudades. Muchas personas, tras ver el terror rojo, muchos ciudadanos se alegraron de ver al ejército. Al llegar, por ejemplo, al País Vasco, el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, se bajó los pantalones y apoyó al régimen, y en Cataluña lo mismo con la derecha separatista de Convergencia. Bombardeos. Franco prohibió a los aviones bombardear población civil. Los italianos bombardearon Guernica, donde no murieron miles, sino 126 según el historiador Pío Moa. Tras bombardear Barcelona, también por parte de los italianos, Franco se cabreó de verdad con ellos, mientras los comunistas con aviones rusos sí bombardeaban población civil. Finalizada la guerra civil en 1939, Franco se proclama jefe de Estado, caudillo y generalísimo. Mantiene un estado totalitario hasta 1945, que se acaba la Segunda Guerra Mundial, y mueren Hitler y Mussolini. Proclama un Estado nacional sindicalista y católico de la mano de Falange y de la Iglesia. Diferencias entre Franco y Hitler. En 1939, Hitler pacta con Stalin para repartirse Polonia.
En el año 40, Hitler y Franco se reúnen en Hendaya. Hitler pide a España que entre en el eje germano-italo-nipón. Sin embargo, Franco se muestra exigente. Franco le pide alimentos para los ciudadanos por la sufrida guerra civil, ocupación de Gibraltar y el norte de África perteneciente a Francia, para tener un control absoluto sobre el Mediterráneo. Y aunque no salieron muy satisfechos de la quedada y sin un acuerdo concreto, y a pesar de la neutralidad de España, Franco envía voluntarios nacionales contra el comunismo soviético, pero no en apoyo al nazismo. Como dije antes, Hitler inicia el Holocausto en 1941, con lo cual, previa fecha, no conocemos al Hitler que hoy conocemos. Es como si hoy, en 2018, juzgamos a Putin porque ha ocupado Ucrania en 2025. Ya que sería más fácil juzgarlo en 2050, pues aquí pasa lo mismo, hay que ponerse en el contexto histórico. Recordando que Hitler era socialista por su profundo odio al capitalismo, relaciona el tópico del judío como hombre de negocios. Franco recibe 20.000 judíos venidos a través de los Pirineos de manera ilegal, pero les facilita el acceso a Portugal y al típico crucero hacia América. Franco no invade ningún país. Se comenta que tenía un plan para invadir Portugal, pero no había ninguna necesidad mientras no se le complicase la guerra civil. Relaciones internacionales de España a partir del 1939. Excepto con la Unión Soviética, todas las relaciones fueron buenas. Finaliza la guerra de Marruecos de manera pacífica, con un Estados Unidos anticomunista, con Francia, Portugal, Inglaterra, Italia y Alemania, aunque con el paso del tiempo a Franco no le gustaba la actitud bélica de Hitler en cuanto al holocausto e invasiones. Por estas razones no podemos decir que Franco y Hitler eran lo mismo, ni siquiera podemos decir que Franco fuese fascista, por mucho saludo romano que hubiere y también por sus choques contra la falange. Franquismo tras 1945. Franco continúa con un férreo sistema anticomunista hasta que muere Stalin en 1953. Tras mantener un estado totalitario, a partir del 53 empieza un sistema autoritario, inicia una política más aperturista y menos autárquica o autosuficiente, basada en el respeto de la propiedad privada, mejoras de la industria, de la economía, apertura a nuevas tecnologías y electrodomésticos, mejorando la calidad de vida de las familias. Tanto es así que casi todas las familias de España eran numerosas y podían salir adelante. Hipótesis en contexto histórico. ¿Cómo vivía la sociedad? Bueno, muchos decían que la sociedad estaba reprimida, otros muchos decían que se sentían muy libres. Según Sánchez Dragó, que fue comunista y antifranquista en la época, si no te metías con Franco, tú podías vivir bien, y que hoy en día hay mucha menos libertad. Que había trabajo, que podías alimentar a 5 hijos sin problemas, cosa que hoy parece mucho más complicada. Y según el historiador Pío Moa, la única oposición al franquismo eran terroristas y comunistas. Los que se manifestaban en la calle entraban en la cárcel pero salían a los 2 días. Eso sí, luego acababan fichados. Pero si eras terrorista como los del FRAP o los de la ETA, podías tener pena de muerte. ¿Es mala la pena de muerte? Hoy lo diríamos, pero es que existía en ese momento en todo el planeta. Sabiendo que Hitler no invadiría España, Franco le toreó para que no entrase España en la Segunda Guerra Mundial, mientras España no se recuperase de la sufrida guerra civil. Pero si los comunistas hubieran ganado esta, ¿nos habrían metido en la Segunda Guerra Mundial sin previa recuperación, con fatídicas consecuencias? Si los militares nos hubieran alzado, ¿crees que España habría sido más próspera? ¿O habríamos tenido un sistema comunista tan genocida como el soviético? ¿O una prolongación de la guerra civil mucho más sangrienta? Una dictadura no es lo deseable para ningún pueblo. Era lo que había por razones que voy a explicar ahora. Aunque no fue tan dura como creemos, ni como otras dictaduras. Además, todas esas cosas malas que se dicen sobre el franquismo sucedían con mucha más gravedad en el resto del mundo. Por lo tanto, la concepción de la sociedad era muy distinta a la de hoy. Por ejemplo, ¿había machismo? Sí, demasiado, pero es que lo vemos con los ojos de hoy. Pero en la época todo el planeta era así o más. De hecho, en muchos hogares españoles era la mujer la que mandaba en casa. Muchas películas de la época lo reflejan así. ¿Era una dictadura? Sí, era una dictadura, pero excepto Estados Unidos o Inglaterra, en todo el planeta había dictaduras. Sin embargo, el franquismo, como ya dije, se llevaba bien con estas democracias capitalistas. Democracia y monarquía. Por supuesto que fue un dictador, pero tras la división de un pueblo en la guerra civil, y en plena guerra mundial y en plena guerra fría, la sociedad española no estaría preparada para una democracia de inmediato.
Pero de la ley a la ley, en circunstancias prósperas, con un pueblo reconciliado, se hizo una transición a la democracia que hoy es fallida. Y a excepción de su discurso sobre Cataluña, el rey se ha vuelto políticamente correcto en su discurso navideño, con términos como violencia machista o calentamiento global. Cambio climático, violencia de género. Una república como tal no me desagrada. Ahora, si va a ser como la primera o la segunda, yo me quedo con la monarquía. Ya lo comenté en algún otro blog, lo que quiere la izquierda es un estado débil para poder asaltar el poder. Revanchismo. En fin, que la historia es la que es y no se va a cambiar porque derriben estatuas o propongan leyes totalitarias. Precisamente por aquellos que fueron los verdaderos culpables de una guerra civil y que encima perdieron. Es normal que la extrema izquierda sienta rabia y mienta acerca de Franco, pero sin ánimo de ofender dejó una España próspera, en términos económicos o objetivos. Pero si ahora quiere el PSOE meterme en la cárcel por decir este tipo de cosas, pues entonces sí tendréis un preso político. Dejemos la historia para los historiadores, no para los políticos con comisiones de la verdad y leyes totalitarias. Si aprendiste alguna cosilla, dame un like, un abrazo y que la buena música os acompañe.